Amigos, espero que se encuentren bastante bien. ¿Qué es lo que haremos en este video? Vamos a resolver una ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace. Y la ecuación diferencial que nos interesa resolver es lo siguiente. Y vean, la segunda derivada de y con respecto a t más 16y es igual a 1 más t. No hay que confundir el más con la t. Tomando en cuenta que y evaluado en t igual a 0 es igual a menos 2 y la derivada de y con respecto a t evaluado en t igual a 0 es igual a 1. Bueno, aquí lo que tenemos es un problema con condiciones iniciales. Y lo que nos pide en este ejercicio es resolver la ecuación diferencial aplicando transformada de Laplace, en el cual necesitamos encontrar y que depende de t, que sea la solución de la ecuación diferencial. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la transformada de Laplace de algunas funciones y que son necesarias. Y es lo siguiente. La primera sería esta. La transformada de Laplace de la suma de funciones, tomando en cuenta la linealidad, esto va a ser igual a la suma de la transformada de Laplace de cada una de las funciones. Entonces aquí se toma en cuenta la linealidad. Esa es la primera transformada de Laplace. La segunda y es la siguiente. En la ecuación diferencial tenemos la segunda derivada. ¿Lo ven? Entonces va a ser la transformada de Laplace de la segunda derivada de f con respecto a t. Y esto va a ser igual a s elevado al cuadrado que multiplica a f de s. Tomando en cuenta, y aquí lo escribo, f de s es la transformada de Laplace de la función que depende de t menos s que multiplica a f evaluado en t igual a 0 menos la derivada de f con respecto a t evaluado en t igual a 0. También quiero que noten que en el miembro de hecho lo que tenemos es una expresión polinómica. Puedo aplicar esta transformada de Laplace. La transformada de Laplace de t elevado a la n va a ser igual a n factorial sobre s elevado a n más 1, tomando en cuenta que n pertenece a los enteros positivos. En este caso también se toma en cuenta el 0, porque vean, la transformada de Laplace de t elevado a 0, que sería lo mismo, la transformada de Laplace de 1, esto va a ser igual a 0 factorial sobre s elevado a 0 más 1. Y esto va a ser igual a 0 factorial es igual a 1 sobre s elevado a 0 más 1, que sería 1. Y me quedaría 1 sobre s. Entonces, de esta manera encuentro la transformada de Laplace de 1. O también lo hubiera hecho de esta manera. Entonces también vale la pena que lo escriba. La transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s. También lo hubiera encontrado así. Recordando, la transformada de Laplace de la exponencial de alfa t es igual a 1 sobre s menos alfa, donde alfa pertenece al conjunto de los reales. Si alfa vale 0, que sea la transformada de Laplace de la exponencial de 0 que multiplica t, sea lo mismo la transformada de Laplace de 1, y esto sería 1 sobre s menos 0, y es lo mismo que 1 sobre s. Llegamos al mismo resultado. ¿Lo ven? Bueno, entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace de estas funciones para esta ecuación diferencial. Hay que acordarnos de cada una de ellas, ¿vale? Voy a borrar esto. Bueno, el primer paso es aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Ese es el primer paso. Y sería la transformada de Laplace, y aquí tengo la suma de funciones. Lo puedo escribirlo de esta manera. La transformada de Laplace
de la segunda derivada de y con respecto a t más 16. Lo puedo sacarlo como una constante sin un problema, considerando la linealidad. Y esto multiplica la transformada de Laplace de y de t. Y esto va a ser igual. Y aquí tendría la transformada de Laplace de 1 más la transformada de Laplace de t. Bueno, ahora necesitamos encontrar la transformada de Laplace de cada una de estas funciones. Y esto me quedaría. Va a ser s elevado al cuadrado. Y tengo la segunda derivada de y con respecto a t. Hay que recordar que cuando resolvamos esta ecuación diferencial, vamos a obtener y que depende de t. ¿Están de acuerdo? Entonces, si aplico la transformada de Laplace a y que depende de t, va a ser una cierta función que le llamo y mayúscula evaluada en s. De esta manera. Entonces va a ser y mayúscula de s menos s que multiplica a y evaluado a t igual a 0 menos la derivada de y con respecto a t evaluado en t igual a 0. Y vean, aquí tenemos las condiciones iniciales. ¿Lo ven? Más 16 que multiplica la transformada de Laplace de y de t, que sería y de s. Y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de 1, que sería 1 sobre s más la transformada de Laplace de t. La transformada de Laplace de t elevado a 1 sería 1 factorial aplicando la definición sobre s elevado a 1 más 1. Y esto sería 1 factorial sería 1 sobre s elevado a 1 más 1, que sería s elevado al cuadrado. Entonces aquí tendría 1 sobre s elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar y despejar y de s para que de esta manera esté en términos de s. Voy a sacar como factor común y de s y esto me va a quedar. Entonces sería s elevado al cuadrado más 16 y esto multiplica a y de s y luego tengo menos s que multiplica a y de 0 y vean, y de 0 vale menos 2. Aplicando la regla de los signos, menos por menos es más. Entonces tendría más y sería s que multiplica 2 y sería lo mismo a 2s. ¿Están de acuerdo? Luego se resta a la derivada de y con respecto a t evaluado en t igual a 0, que en este caso vale 1. Entonces esto se resta 1 y esto va a ser igual, y aquí lo puedo escribirlo de esta manera. Voy a separar tantito esta suma de fracciones. Hay que recordar que aquí tenía más 1 sobre s elevado al cuadrado. Dejé un espacio porque a 1 sobre s lo voy a multiplicarlo por 1. Y el 1 que propongo va a ser s sobre s, para que de esa manera tenga un denominador común, que sería s elevado al cuadrado. Entonces aquí tendría s elevado al cuadrado y los numeradores se van a sumar. Sería s por 1, sería s más 1. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar y de s. Aplico el inverso aditivo. Voy a restar ambos miembros menos 2s tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho y más 1 tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y lo que va a suceder es de que este término se cancela con este término, será equivalente a 0, y este término se cancela con este término y todo esto vale 0. Y entonces lo que voy a tener es esto: s elevado al cuadrado más 16 multiplicado a y de s, y esto va a ser igual, y podemos hacer exactamente lo mismo en tener como denominador común s elevado al cuadrado. Entonces lo voy a escribir así: tendría s más 1 sobre s elevado al cuadrado menos 2s, y aquí voy a multiplicar por un 1, que sería s al cuadrado sobre s elevado al cuadrado más 1, que también lo puedo escribirlo como s elevado al cuadrado sobre s elevado al cuadrado.
no lo estoy alterando, sino que el 1 lo estoy escribiendo de esta manera. Esa es la ventaja del método de 1. Voy a borrar esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Continuamos. Esto me quedaría s elevado al cuadrado más 16, y de s es igual, y tengo s más 1 menos 2 que multiplica a s por s elevado al cuadrado, sería s elevado al cubo más s elevado al cuadrado, y esto divide a s elevado al cuadrado. Y ahora sí, despejo y de s. Multiplico ambos miembros de la igualdad, 1 sobre s al cuadrado más 16. Lo que va a suceder en el miembro izquierdo es de que este término se va con este término. Y lo único que me va a quedar va a ser y de s. Y en el miembro derecho me va a quedar de esta forma. Aquí lo que me conviene en el numerador es ordenar el polinomio de mayor grado a menor grado, que sería menos 2s elevado al cubo más s elevado al cuadrado más s 1, y todo esto va a dividir a s elevado al cuadrado, y esto multiplica a s elevado al cuadrado más 16. Y quiero que vean que ya tenemos y de s. Acabamos de convertir un problema con condiciones iniciales a un problema algebraico. Eso es lo que ahora tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la transformación inversa de Laplace a y de s para encontrar y en el dominio del tiempo, que eso es lo que necesitamos. Pero viéndolo a simple vista se ve bastante complicado. Entonces para esto es necesario que apliquemos la separación de fracciones parciales. Entonces para esto sí es necesario que apliquemos el método de fracciones. Es decir, esta fracción lo podemos escribirlo en una suma de fracciones. Lo podemos descomponerlo. Entonces voy a escribir esto aquí para que tenga un poquito de orden. Y otra cosa también muy importante, tenemos que descomponerlo de una manera sutil, y ahorita lo van a ver. Lo que tenemos que identificar son los factores del denominador. Vean, aquí tengo un término cuadrático que sería s elevado al cuadrado, ¿lo ven? Y este término, s elevado al cuadrado más 16, en el cual es un término irreducible. Ya no se puede factorizar más. Entonces me conviene que yo lo escriba de esta manera, con tal de que yo tenga este denominador común. Esa es la idea, que yo tenga este denominador común. Lo voy a proponerlo de esta manera. Y vean, esto va a ser igual. Aquí tengo s elevado al cuadrado. Lo voy a descomponerlo así. K1 sobre s más K2 sobre s elevado al cuadrado. Estarán de acuerdo conmigo. Y si yo hago la suma de estas fracciones, el denominador común sería s elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Y a esto le voy a sumar. Y como tengo un término irreducible, esto se propone así. Le voy a llamarle K3s más K4. De esta forma. Sobre s elevado al cuadrado más 16. Tomando en cuenta que tenemos raíces complejas conjugadas. Se aplica para este caso. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es la suma de estas fracciones y compararlo con el numerador. Entonces lo voy a escribirlo de esta manera. Y de s va a ser igual. Voy a tener como denominador común esto que tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es a completarlo en cada uno de los términos. Me conviene que lo escriba así. Va a ser K1 sobre S. Lo estoy escribiendo tal cual. Y a completo el denominador, multiplicándolo por un 1. En este caso lo propongo así. Aquí tengo S. Pero para que tenga S elevado al cuadrado, entonces tengo que multiplicar S sobre S. Y en el denominador ya tengo S elevado al cuadrado. Pero me hace falta S elevado al cuadrado más 16. Entonces voy a multiplicarlo por S elevado al cuadrado más 16 sobre S elevado al cuadrado más 16.
de esta forma. Más, y lo aplico para el siguiente término. Sería K2 sobre S elevado al cuadrado, y esto multiplica. Ya tengo como denominador S elevado al cuadrado. Lo que me hace falta es S elevado al cuadrado más 16. Entonces multiplico este 1, que sería S elevado al cuadrado más 16 sobre S elevado al cuadrado más 16. Hasta aquí vamos bien lo que estamos haciendo. Luego voy a sumar, escribo tal cual todo esto, y como ya tengo en el denominador S elevado al cuadrado más 16, lo que me hace falta es S elevado al cuadrado. Entonces voy a multiplicar aquí S elevado al cuadrado sobre S elevado al cuadrado. Porque de esa manera en cada uno de los términos ya tengo el denominador común. Y entonces los numeradores se suman. Y esto me va a quedar. Y de S va a ser igual. Escribo el denominador común y en el numerador me queda. Aquí tengo S que multiplica a S elevado al cuadrado. Entonces aquí tendría K1 que multiplica a S elevado al cubo más, aplicando la propiedad distributiva, va a ser K1S por 16. Tendría 16 K1S. ¿Están de acuerdo? Porque es la multiplicación de los numeradores. Me va a quedar esto. Más, y aquí tendría K2 S elevado al cuadrado más 16K2, así, más, y aquí tendría K3 S por S elevado al cuadrado, sería S elevado al cubo, más K4 S elevado al cubo. Así me va a quedar. Hay que tener mucho cuidado en cómo estamos operando. Mucho cuidado. Bueno, todo esto lo escribo aquí. Pero lo voy a ordenarlo. Vamos a identificar términos semejantes. Por ejemplo, aquí tengo S elevado al cubo y aquí también lo tengo. ¿Lo ven? Sería, sacando factor común, K1 más K3, así. Y esto multiplica a S elevado al cubo. Ahora identifico los términos cuadráticos. Lo puedo hacerlo con otro color. Aquí está y aquí está. Entonces aquí me quedaría K2 más K4 que multiplica a S elevado al cuadrado. Ahora identifico el término lineal. Ustedes lo ven, aquí lo tengo, que sería más 16 K1S más, y a ver si me alcanza el espacio. Y el último término sería 16K2. Voy a borrar todo esto, hay que acordarnos que es 16K2 para que tenga un poquito más de espacio, ¿vale? Y así nos quedaría, ¿lo ven? Así nos quedaría. Entonces, ¿qué es lo que sucede al hacer esto? Ya tenemos un mismo denominador, que sería S elevado al cuadrado multiplicado a S elevado al cuadrado más 16. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es igualar los coeficientes del numerador. Eso quiere decir que K1 más K3 igualando el coeficiente del término cúbico, esto va a ser igual a menos 2. Igualé K1 más K3 con menos 2. Y así lo hacemos con los demás términos. En el término cuadrático, K2 más K4, esto tiene que ser igual a 1. 16K1 tiene que ser igual a 1. Y 16K2 tiene que ser igual a 1. Y de aquí podemos determinar los valores de K1, K2, K3 y K4. Para de esa manera hacer la separación en fracciones parciales. Bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Vean, de estas dos ecuaciones que tengo aquí, ya podemos determinar directamente K1 y K2. ¿Lo ven? Porque K1 y despejando, esto va a ser igual a 1 sobre 16. Apliqué el inverso multiplicativo. Y K2 es igual a 1 sobre 16. Como ya conozco los valores de K1 y K2, por ejemplo, de esta ecuación ya puedo despejar K4. En este caso K4, haciendo el despeje, va a ser 1 menos K2. Y esto sería 1 menos K2, 1 sobre 16.
El 1 lo puedo escribirlo como 16 sobre 16 menos 1 sobre 16. Y esto va a ser igual a 15 sobre 16. ¿Ven? Ya tengo el valor de K4. Y ya puedo despejar K3. Porque K3 va a ser menos 2 menos K1. En este caso va a ser menos 2. Y como tenemos como denominador 16, voy a multiplicar 16 sobre 16 menos K1, que sería 1 sobre 16. Y esto va a ser igual menos 2 por 16 menos 32 sobre 16 menos 1 sobre 16. Y esto es equivalente a menos 33 sobre 16. Y ya tengo los valores obtenidos de cada una de las constantes. Y lo escribo de este lado. Entonces lo hicimos resolviendo este sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Una vez que ya tengo esto, y de s, lo voy a escribirlo de esta manera. Hay que recordar cómo lo estábamos separando. Lo estábamos separando de esta manera. K1 sobre s más K2 sobre s elevado al cuadrado más K3s más K4 sobre s elevado al cuadrado más 16. De esa manera lo estamos haciendo. Entonces reemplazando, esto me quedaría 1 sobre 16 que multiplica a 1 sobre s, así, más 1 sobre 16 que multiplica a 1 sobre s elevado al cuadrado, más menos 33 sobre 16s, más 15 sobre 16, y todo esto va a dividir a s elevado al cuadrado más 16, ¿vale? Y ahí está mi separación en fracciones parciales. Pero hasta aquí no hemos terminado, amigos, porque tenemos que desarrollarlo un poquito más. Voy a escribir todo esto que hice. Esto que tengo aquí, esta fracción que tengo aquí, lo voy a escribirlo en una suma de fracciones. Y me quedaría menos 33 sobre 16s sobre s elevado al cuadrado más 16. De esta manera, más 15 sobre 16 sobre s elevado al cuadrado más 16. Me conviene que lo tenga de esta manera. Ahorita van a ver por qué. Quiero que vean que aquí ya tengo 1 sobre s y 1 sobre s elevado al cuadrado. Ya conocemos la transformada de Laplace de estas funciones, pero tenemos que recordar otras transformadas de Laplace por la forma que tiene estas fracciones. ¿Lo ven? Y son las siguientes. La transformada de Laplace del coseno de omega t va a ser igual a s sobre s elevado al cuadrado más omega al cuadrado. Esa es la transformada de Laplace del coseno de omega t. Y vean, tenemos esta forma. Y la transformada de Laplace del seno de omega t va a ser igual a omega sobre s elevado al cuadrado más omega al cuadrado. Entonces lo tenemos que expresarlo de esta forma. ¿Lo ven? Tenemos que escribirlo así. Vean, por ejemplo, en este término puedo extraer menos 33 sobre 16 y escribirlo así, sin ningún problema. Menos 33 sobre 16 que multiplica a s elevado al cuadrado sobre s elevado al cuadrado, y aquí tengo 16. Pero vean que aquí tengo omega elevado al cuadrado. Entonces le tengo que sacarle la raíz cuadrada a 16 y elevarlo al cuadrado. Que en este caso va a ser 4 elevado al cuadrado. Entonces lo voy a expresarlo como más 4 elevado al cuadrado. De esta forma. Para que lo tenga así. ¿Y qué pasa en este término? Esto lo expreso así. Sería 15 sobre 16 que multiplica a 1 sobre s elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Lo reescribí. Pero yo quiero que esté de esta forma. Entonces aquí voy a multiplicarlo por un 1. Y el 1 que voy a proponer va a ser 4 sobre 4. ¿Lo ven? Para que de esa manera yo lo tenga así. Entonces tendría aquí 15 sobre 16 que multiplica un cuarto. Y este 4 que tengo aquí va a estar en el numerador. Entonces lo que acabo de hacer, amigos,
es reescribirlo de una forma equivalente. Ahora sí que no estoy alterando las fracciones, lo escribí de una forma equivalente. Aquí tenemos el 1 propuesto, aquí está el 4 y aquí está el 4. Y no estoy alterando la expresión, porque haciendo esto y aplicando la transformación inversa de Laplace, pues ya vamos a encontrar la solución. Entonces, y de t va a ser igual a 1 sobre 16, lo saco como constante, la transformación inversa de 1 sobre s más 1 sobre 16, la transformación inversa de 1 sobre s elevado al cuadrado, menos 33 sobre 16, la transformada inversa de s elevado al cuadrado sobre s elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, más, y aquí tengo 15, 16 por 4 vale 64, y sería la transformada inversa de 4 sobre, espero que me alcance el espacio, s elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, ¿vale? Y finalmente, y de t va a ser igual a 1 sobre 16, la transformación inversa de 1 sobre s, y lo que acabamos de ver, esto vale 1, y lo único que me queda es 1 sobre 16 más 1 sobre 16, la transformación inversa de 1 sobre s elevado al cuadrado va a ser del menos 33 sobre 16, la transformación inversa de este término, y me equivoqué, le puse s elevado al cuadrado y nada más es s. Entonces aquí sería, viendo esta transformada, el coseno de omega, y omega vale 4. Entonces va a ser el coseno de 4t más 15 sobre 64, y aquí sería el seno de omega t, que sería 4t, porque quiero que vean que el 4 está en el numerador y está aquí. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial, amigos. Bueno, amigos, eso sea todo de mi parte, y quiero agradecerles que se hayan quedado a esta parte del video. Si este video les ha gustado, regalen un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal, y me gustaría saber sus comentarios, y con todo gusto les respondo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.